Durante la edad de oro del cómic norteamericano, ciertos nombres sobresalen más que otros, debido a la revolución que supusieron como autores o a la popularidad de sus creaciones. Los trabajadores de DC sentaron las bases en una industria centenaria de una forma irrepetible. Jack Kirby pulió estas bases, además de dar forma al futuro del cómic durante años venideros. Los autores de EC rompieron con todo lo establecido, trayendo consigo temáticas más adultas e incluso de autor. Sin embargo, si hubo un creador que en esta edad de oro se coronó como uno de los máximos referentes del medio, tanto en su labor como por su legado, ese fue Will Eisner, que respaldado por su gran creación, The Spirit, nos haría preguntarnos a todos, ¿es el cómic arte? William Eisner se crió durante los años 20 leyendo a los que podemos considerar los abuelos del cómic, cuyas historias eran publicadas en las páginas dominicales de los periódicos de toda Norteamérica. Ya de niño comenzó a dibujar copiando viñetas del Thimble Theater de E.C. Segar, pero sería durante su juventud que crecería su amor por el medio de la mano de series como Tarzán, Flash Gordon y ante todo Terry y los Piratas, de Milton Caniff. Cursó parte del bachillerato en el Instituto de Whit Clinton, que también conocieron otras leyendas como Bill Finger o Stan Lee, y fue en el diario de la propia escuela donde empezó a publicar sus ilustraciones. Lastimosamente, Eisner no pudo acabar los estudios, ya que debía empezar a traer dinero a su casa. Tras algunos oficios no muy duraderos, en 1936 entró en el mundo de los cómics gracias a un compañero de clase, Bob Kane, y a través de Vogue Magazine, una publicación dedicada a recopilar varias tiras aparecidas en los periódicos. Además, allí, Eisner tuvo la oportunidad de comenzar a publicar sus primeros cómics. Aunque la revista no parecía consolidarse, se hizo buen amigo del editor, Jerry Iger, y con el paso del tiempo ambos comenzaron a barajar la idea de formar juntos un estudio independiente, una empresa especializada en la realización de páginas dominicales y otras historias para aquellos noticieros que quisieran beneficiarse de este creciente interés por las historietas. En 1937, Will, de 19 años, y Jerry, de 32, crearon el estudio Eisner y Iger, uno de los primeros especializados en cómic. El estudio era una auténtica fábrica de montaje de historias. Mientras Eisner se desempeñaba como guionista principal y elaboraba los primeros lápices y bocetos, una secuencia perfectamente coordinada de jóvenes autores, entre los que se encontraba un novato Jack Kirby, se encargaban de pulir los bocetos, pasar a tinta las páginas y rotular las historias. Entre los muchos personajes y encargos salidos de esta factoría destacan Sheena, la mujer de la jungla, o Wonder Man, una versión de Superman que a punto estuvo de dinamitar la colaboración entre ambos autores. Ambos socios obtendrían grandes beneficios del estudio, pero a principios de 1940, Eisner vendió su parte de la empresa Iger, debido a que profesionalmente acababa de recibir una propuesta muy complicada y a la vez tentadora para un artista de su talla. Denny Colt, un socarrón cazarrecompensas, entró en el despacho del comisario Dolan sabiendo los males que aquejaban a su amigo. El Dr. Cobra continuaba haciendo de las suyas tras escapar del calabozo, y Colt, en su vacile habitual, se comprometió a capturarle, ya que él sabía el paradero de su guarida secreta. Habiendo encontrado el enclave, el cazarrecompensas lograría sortear las trampas y vencer a los esbirros de Cobra. Sin embargo, por culpa de una bala desviada, todo el líquido que el científico estaba preparando se ve vertido sobre el justiciero, al que rápidamente alcanza la muerte. El funeral de este héroe tuvo lugar en el acto, pero con todo, y a la noche siguiente, una extraña figura ensombrecida se presentó en el despacho del comisario. Un hombre que, oculto en las sombras, prometió capturar a Cobra, bajo el nombre de Spirit. Dolan desconfiaba y persiguió al tal Spirit al cementerio Wildwood, y bajo la luz de la luna se descubrió la verdad. Spirit era un Denny Colt que estaba vivito y coleando. Resultaba que Denny nunca había muerto y que se había encontrado por culpa del letal brebaje de Cobra en una animación suspendida, que le devolvió a la vida una vez enterrado. Esta vez el justiciero no comete fallos y encarcelaría de una vez por todas al villano, con ayuda de Dolan, demostrando que este dúo se necesitaba mutuamente para acabar con el crimen de la ciudad. Esta es la historia que nos narró Will Eisner en el primer suplemento de Spirit. La dinámica de la colección era el publicar un comic book que se vendía, en vez de forma independiente, anexado junto a diferentes periódicos dominicales.
Eisner no solo era el guionista y dibujante de la serie, además era coordinador de todas las historias del suplemento, que era totalmente dibujado dentro de su estudio. En un clásico suplemento de Spirit encontraríamos como principal interés al detective, en historias cortas de 8 a 7 páginas, acompañado por 2 series que eran menos memorables y en las que Eisner no se veía tan involucrado. Los primeros números y el estilo gráfico del autor no distaban demasiado de otras propuestas de la época, eran diferentes desde su concepción, eso sin duda, pero aún daban la impresión de ser ideas toscas, esperando a ser pulidas con el paso del tiempo. Pasadas las semanas, la serie iría presentando a personajes como Ellen Dolan, hija del comisario e interés amoroso del protagonista, Ebony White, chofer de Spirit y un estereotipo racista de la población afroamericana, o Silk Satin, una femme fatal que además será otra justiciera, con aliados o enemigos en su camino, con numerosos casos, ingenios y desgracias a sus espaldas. Spirit sería una historia que iría evolucionando con el paso del tiempo, conforme a la madurez de su autor y su mayor experiencia en este medio. Eisner fue reclutado para el ejército americano durante la Segunda Guerra Mundial, viéndose obligado a delegar su labor en Spirit sobre sus ayudantes. Pero lo que no paró fue de dibujar, ya que continuó su labor mediante diferentes publicaciones destinadas a entretener a los soldados en el frente. Si bien la primera etapa de Spirit, que comprende entre los años 1940 a 1942, es una meramente fundacional, será tras la vuelta del dibujante en 1945 que comenzaría la evolución definitiva que haría mítico al Spirit de Will Eisner. Una evolución que comenzaba en sus portadas, unas splash pages que no solo eran atractivas para los lectores, además el autor las empleaba para dejar claro el ambiente que guiaría la historia y a sus personajes. Otro elemento fundacional sería la experimentación con los recursos del cómic. Si hojeamos páginas de la Edad de Oro nos encontraremos numerosas vistas repetitivas que se veían subvertidas siempre a la acción dentro del bocadillo. Eisner, a base de prueba y de error, logró dar forma a unas viñetas que ya no servían únicamente para mostrar. Ahora, además, contaban. Son numerosas las perspectivas, que carentes de textos innecesarios son capaces de impresionar por sus técnicas y recursos aquello que otros cómics de la Edad de Oro eran incapaces de conseguir. Y no entraremos a mencionar esas originales composiciones de imágenes y de páginas. Entre sus muchas y grandiosas historias debemos destacar la fábula de la metralleta de juguete Ranga-Tang, contada en verso, como si de un cuento se tratase. Aquella en la que Eisner jugó con los procesos narrativos, para situar el tiempo que transcurría la historia en los 10 minutos que el lector tardaba en leerla. Aquellas viñetas que nos ponían en la piel de un criminal contemplando el mundo desde sus ojos. El uso de las páginas carentes de viñetas para narrar una pelea en Killer McNovy. La mordaz crítica al nazismo del dictador reformado. La tensión y presentación del último tranvía. La atrayente historia de la icónica Paigel, que además sucedía en Turquía. O la curiosa historia del chico volador Bernard Schnobel. Porque Spirit no era una colección centrada únicamente en Danny Colt. Entre sus páginas podíamos apartar el foco de los héroes para conocer las historias de gente del día a día. Era un teatro que nos mostraba la vida en una ciudad como Nueva York, de una forma que solo Eisner lograba plasmar con sus dibujos. No se puede negar lo evidente, su arte era caricaturesco y con el paso de los años lo iría incrementando. No de la manera a la que estamos acostumbrados a ver en la Edad de Oro. Es caricaturesco respecto al trazo de línea, la exageración de las expresiones, el juego entre el blanco y el negro, y el detenimiento que Eisner pone en los detalles. Los lectores presenciaron constantes escaramuzas contra el crimen en las colecciones de Batman, e intensos duelos mortales en los westerns, pero era en Spirit que podías sentir los puñetazos como ningún otro cómic había conseguido jamás. Otro aspecto muy llamativo del personaje es su longevidad. Eisner y su estudio pasaron una década al frente de la mesa de dibujo, una década que, como reconoceréis los espectadores de este canal, no se caracteriza por ser uniforme ni tampoco estable. Los superhéroes, el crimen y los romances fueron la gloria y unos superventas, pero pasaron de moda. Lo único a lo que no parecía afectar el paso de la historia eran las clásicas y longevas tiras de prensa, de las que Spirit tampoco formaba parte. La colección atrajo a lectores que lo veían como una lectura más adulta, tanto en contenido como en desarrollo. Era una historia que se diferenciaba de las demás, y por eso es tan difícil clasificarla dentro de una edad de oro que tanta atención presta a los superhéroes. Spirit es atemporal, tendrá sus tropos de la época, positivos y negativos, y evidentemente no todos sus números son obras maestras, pero en conjunto se trata de una obra que bajo pretensiones de Will Eisner fue diferente.
Y fue en esa diferencia, en ese desmarcamiento y en aquello que le hacía único, que se convirtió en una serie memorable. Memorable porque Spirit cambió el cómic, o mejor dicho, la concepción que muchos autores y lectores tenían sobre él. Y si ya pocos pueden fardar de crear un personaje exitoso, menos aún los hay que pueden fardar de haber marcado de por vida al medio. Eisner se sentía realizado como autor y como empresario, pero no recibía críticas a la altura del esfuerzo que ponía en sus creaciones. El cómic era todavía un medio muy desdeñado. Si acaso llegaba a ser considerado un arte, era un arte menor y además uno muy peligroso para los jóvenes norteamericanos. A principios de los 50 las ventas de Spirit decayeron, y con ellas el interés y entusiasmo que Eisner trajo consigo durante su época dorada. Cansado de esta falta de apreciación, de la situación de la industria y de las polémicas que en los últimos años habían llegado al medio, Will Eisner tomó la decisión de dejar de dibujar Spirit en octubre de 1952, delegando su labor sobre sus dos mejores ayudantes, Jules Pfeiffer y Wally Wood. Con una gran calidad gráfica, ambos intentaron dar un nuevo impulso a la serie, pero no convencieron a unos lectores que cada vez se separaban más del propio mundo del cómic. El autor disolvió su propio estudio en 1953 y dio fin a las aventuras de Spirit para comenzar una fructífera carrera en el mundo de la ilustración publicitaria. Eran unos labores que le otorgaban mucho mayor respeto, sin duda, pero no era el medio por el que tanto luchó Will Eisner. Él consideraba el cómic como un arte, ni menor ni mayor, uno equiparable a la pintura, a la literatura o al cine. En sus posteriores escritos, el autor hablaba del cómic como narrativa o arte secuencial, un arte que el ser humano había heredado desde sus tiempos en las cavernas, y que con su gran evolución histórica no había sido valorado como merecía. Spirit, visto en la inmensidad de personajes y publicaciones que supuso la Edad de Oro, se puede asemejar a un héroe o a un justiciero arquetípico de editoriales menores, que tuvo su momento de fama como todos los demás, pero históricamente Spirit fue una serie en la que Will Eisner comenzó la que fue una cruzada de toda una vida. Danny Colt fue el experimento de un gran autor para probar los límites, capacidades y virtudes del cómic, al contrario que muchos otros autores que copiaban el trabajo de compañeros de oficio, o se basaban en repetir las mismas escenas sin profundizar en temas tan importantes para un autor como era la composición de página. El autor, al igual que su personaje, Spirit, luchó durante décadas por un mismo objetivo. El de Danny Colt era en pos de ayudar al inocente y detener al crimen. La de su creador fue el dignificar un medio como era el cómic, mostrándonos de paso el lado más humano, más sobresaliente y más experimental de la narración gráfica. Con la colección de Spirit, Will Eisner nos mostró que el cómic podía ser un arte idóneo para contar historias. Una afirmación que quedaría marcada en piedra con su regreso al mundo del cómic en la década de 1970, un regreso que le elevaría, ya de forma inequívoca, al Olimpo de los autores de cómic.